Del Evangelio según San Juan, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecer. Otra vez la Iglesia nos hace escuchar este Evangelio que ha resonado hace pocos días, el domingo anterior, quinto domingo del tiempo pascual. Y hoy, 3 días después, volvemos a escuchar. Yo quisiera hoy meditarlo desde este ángulo. Permanecer significa estabilidad. Establecerse en Dios, con todo lo que supone perseverancia, fidelidad. Un amigo mío de la juventud, intentando explicar su carácter, a veces un poco antisociable, huraño, nos recordaba siempre un pasaje del famoso texto de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, cuando el zorro le pide que lo domestique y se ponen de acuerdo en verse siempre a la misma hora en el mismo lugar. Y cuando dice el zorro: 15 minutos antes de la hora de nuestra cita, ya te extrañe, quiere decir que estoy domesticado. Es decir, hace falta establecer el vínculo, quedarse en Dios, permanecer en su presencia. Los monjes, por ejemplo, los monjes cristianos hacen voto de estabilidad, de pasar toda la vida en un solo lugar, en un solo monasterio, a no ser que por obediencia para una nueva fundación o por una circunstancia particular sean trasladados de un modo provisorio. Es raro que sea más definitivo. Establecerse, permanecer. Esto no quiere decir nada contrario a esa famosa desinstalación o desapropiación que tanto les hablo. Establecerse no es apropiarse. Establecerse es unión, perseverancia, permanencia, sostener el trato, la fidelidad, no salirse de, quedarse con, permanecer. Pongo un ejemplo. Si alguien me dijese: bueno, yo rezo cuando tengo tiempo, me hago la idea que probablemente no reza, o reza muy poco. Porque llevado por las cosas, los ajetreos, no se concentra, está todo el tiempo disperso, y si encuentra un momento, intenta rezar, pero no está bien preparado, por lo tanto tampoco alcanza profundidad. ¿Quién puede alcanzar profundidad en la oración? Bueno, el que dice: yo rezo todos los días, por ejemplo, a esta hora en este lugar.
Y entonces ese que permanece, que se establece, que genera un hábito virtuoso, ese puede alcanzar profundidad. Si no, el otro está siempre empezando. Si es inconstante, si va como picoteando, si nunca hace un proceso con cierta regularidad, no es posible crecer, madurar, profundizar. Permanecer es como establecerse en Dios. Queridos hermanos, es un desafío. Por un lado, permanecer desinstalado interiormente, o sea, libre para establecerse solo en Dios. Y que todo lo que no sea Dios, uno lo toque, uno lo reciba, uno lo goce, permaneciendo establemente en Dios, porque si tiene que romper la permanencia con Dios para abrazar otra cosa, la va a deformar, se va a lastimar. Aunque sea el trabajo. La persona que permanece más establemente en Dios, su interior queda como resonando durante el día entero en Dios, trabaja distinto que alguien que se entrega, por ejemplo, al ajetreo sin más. A aprender a establecerse en Dios. Y como les vengo diciendo y lo voy a seguir sugiriendo, les propongo establecerse en la oración personal, que sea frecuente, diaria, en el mismo lugar, en el mismo horario, ¿no? Un tiempo consagrado a Dios para establecernos en Él. Que se establezcan en la lectura, la meditación, la oración de la palabra de Dios. Que todos los días puedan encontrarse con esta palabra de vida. Y que se establezcan en los sacramentos, sobre todo que establezcan cierta cotidianeidad, cierta frecuencia de sacramento de la Eucaristía y cierta regularidad también para acceder al sacramento de la reconciliación sacramental. Si ustedes se pueden establecer, si sientan cabeza, como se dice, si se quedan con Dios, si permanecen, si perseveran, si son fieles en el trato continuo, que tienda a ser continuo, que quiera ser continuo, Dios puede trabajar, podar, sanar heridas, ordenar la casa interior, podar, hacer fructificar. Pero si entramos y salimos sin quedarnos, nunca hacemos otra cosa sino que empezar siempre como desde cero. Estamos empezando siempre de nuevo y lo anterior no se capitaliza como experiencia porque no hemos aprendido a quedarnos, a permanecer, a establecernos en Dios. Hoy en Argentina celebramos el Día del Trabajo, como en muchos lugares del mundo, la devoción a San José Obrero. San José es un ejemplo de permanecer en Dios. Trabaja, pero no deja de estar establecido en Dios. Atiende las cosas de la familia y del hogar, pero no deja de permanecer en su Señor. De hecho, lo tiene en medio de su familia con Jesucristo, el Señor, el Verbo encarnado. Pero San José, yo diría, no se aleja del misterio de Dios. El hábitat donde vive es el misterio de Dios. Establecido en Dios, hace silencio, es fiel, cuida, protege. El varón santo, el varón justo. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.